Amigas y amigos, vamos a iniciar este tercer día de actividades de las 18ª jornadas sobre justicia penal. En el presente caso, en esta primera etapa de este tercer día, tenemos una conferencia sobre el tema del sistema anticorrupción, el problema general de la corrupción, que es algo que nos angustia, que nos preocupa y que es preciso analizar con mucho cuidado, con mucho rigor y combatir con energía. Difícilmente habría para disertar sobre esta materia una persona más calificada que el maestro José Octavio López Presa, porque él ha examinado y combatido la corrupción desde muy distintas perspectivas. Es una persona con una gran preparación académica, con estudios en nuestro país y fuera de nuestro país. En el Tecnológico de Massachusetts, entiendo, tiene estudios superiores. Además ha sido subsecretario de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. En aquel entonces se abreviaba como SECODAM. Ha trabajado muy cercanamente con un organismo positivo, diría yo, y muy dinámico, que es Transparencia Mexicana. Ha intervenido en propuestas legislativas, en proyectos y programas de transparencia. De 2002 a 2005 fue comisionado fundador del Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI. Ha sido consultor externo de la OCDE. En fin, tiene un currículum muy extenso que estoy resumiendo en muy pocas palabras. Y actualmente, y esto es muy relevante para los efectos del tema que va a analizar, es miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Es una función clave, la de este comité y la de quienes lo integran. He comentado con el doctor López Presa la posibilidad que él mismo me ha sugerido y que por supuesto merece toda la simpatía, de que él pueda intervenir explicando el tema de su competencia durante unos 20 o 30 minutos y después podamos proceder a un intercambio con quienes nos hacen el favor de estar aquí presentes, presencia que desde luego yo vuelvo a agradecer. Para esto último podríamos hacer circular un micrófono para que ustedes puedan hacer preguntas. No para conferencias alternas, ¿verdad? Porque, bueno, no nos daría toda la noche, pero, en fin, para poder hacer preguntas y para que el maestro López Presa pueda atenderlas en la forma en que lo considere pertinente. Son, si mi reloj no falla, las 5:15. Podríamos escuchar al maestro en su disertación inicial durante 20 o 30 minutos y hacia el cuarto para las 6, abrir el espacio para las preguntas, para los comentarios, para las observaciones y concluir hacia las 6 de la tarde. Si están ustedes de acuerdo, particularmente usted, maestro, procedemos de esa manera. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, don Sergio. Es para mí realmente un honor estar aquí en este Instituto de Investigaciones Jurídicas. No es la primera vez que estoy en este lugar y bueno, pues no esperé que estuviera nuevamente pero bueno, pues es un honor para mí estar aquí. La primera vez que estuve fue precisamente cuando fui nombrado comisionado del IFAI, que empezamos a hacer una especie de, pues, comentar la ley y promover el uso del derecho. Había en aquel entonces el temor entre quienes estábamos llegando al IFAI de que el derecho no se usara. Y bueno, ¿por qué? Porque la ley se concibió, y perdón que me disgregue un momentito, luego retomo el tema del combate a la corrupción, pero creo que es importante porque en un momento dado se le dio, digamos, al derecho a la información un valor importante en el combate a la corrupción. Se pensó que el derecho a la información iba a tener un efecto muy positivo en detener o por lo menos inhibir los actos de corrupción, y así ha sido. Pero, digamos, la ley se concibió como las leyes se concibían a la antigüita. Es decir, pensando que
el usuario iba a ir a una oficina pública, iba a llenar un papelito, pacientemente lo iba a entregar y luego iba a regresar una vez para que le dijeran que procedía el caso, y luego iba a regresar otra vez y pagar el dinero de las copias, y luego iba a regresar una tercera vez a recoger la información. Dijimos, si este esquema que está en la ley lo dejamos intacto, al final de un año va a haber unas 20 solicitudes. Y para que el derecho tuviera realmente empuje y auge, había que insertarlo en la modernidad. ¿Y qué quiere decir esto? Crear un sistema en Internet que permitiera hacer solicitudes desde el anonimato, porque la publicidad de la información no está en función de quién la solicita, sino en la información misma, y que la pudiera hacer a cualquier hora, incluso en pijama, desde su cama. Y para eso había que cambiar un poco el enfoque de la ley y nos abocamos a hacer un reglamento en donde permitimos que se hicieran solicitudes electrónicas que fueran gratuitas y que no exigieran pues la comprobación del nombre. Y bueno, pues para nuestro beneplácito, después de un año no hubo las 20 solicitudes que se hubieran dado en papel, sino hubo algo así como 60,000. Y con lo cual salvamos al IFAI, porque yo quiero imaginarme lo que hubiera dicho el Congreso si después de un año un instituto que costó más de 100 millones de pesos hubiera tenido 20 solicitudes. Alguien hubiera hecho la división y el costo por solicitud hubiera sido verdaderamente ridículo, ¿no? Bueno, y para acabar con el tema introductorio del derecho a la información, para nuestra sorpresa, llevamos una estadística. Más del 40% de las solicitudes las hacían servidores públicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor quizá ya no lo tengamos presente, pero en aquella época la información era poder. Quien la tenía un valor muy preciado y no lo quería compartir, ni siquiera con la oficina de junto, aunque la necesitara. Se las hacían realmente cansadas a sus compañeros compartir información. Pero bueno, la ley resolvió ese problema. Pero también puso en jaque al auditor superior de la Federación, porque el auditor como auditor tenía mucho menos derecho de solicitar información que cualquier ciudadano de la República o cualquier persona del mundo. El auditor podía pedir información 1 año y medio después de que fuera generada. Como ciudadano la podías pedir de inmediato. En fin, contradicciones de nuestro sistema jurídico. Regreso al tema de la corrupción. Bueno, para nadie es sorpresa aquí lo negativo y lo nocivo que es la corrupción. Y bueno, todos sabemos que la corrupción desvía recursos que se pueden mejor utilizar en otros ámbitos, que enriquece a algunos empresarios o a algunos servidores públicos, empobrece de alguna manera a la acción gubernamental. Pero lo que ha sido de alguna manera un llamado a hacer algo mucho más radical y mucho más importante en el tema de la corrupción en México, que ha sido endémico, fue ver cómo la corrupción podía no solo matar, sino matar de una manera cruel, despiadada, horrible, y en donde las autoridades estaban involucradas. Y esto me refiero muy concretamente al tema de Ayotzinapa. Lo que vimos como sociedad en Ayotzinapa nos llenó de espanto, nos movilizó a actuar, a hacer algo al respecto. Y bueno, afortunadamente yo creo que la sociedad civil, que se podía haber canalizado por muchos medios, desde luego querían tomar las calles y querían tomar las oficinas públicas, pero
se dieron cuenta de que en el centro de esta atrocidad estaba la corrupción. Y entonces había que hacer algo contra la corrupción. Y se unió a la sociedad civil, lo cual no era fácil, alrededor de una propuesta única. Y esta propuesta única, estoy hablando del año 2015, a mediados, esta propuesta única se decidió que 77 organizaciones de la sociedad civil la presentaran a los medios nacionales e internacionales con el propósito de hacerle una solicitud a los gobiernos, al Congreso, a la Presidencia de la República, de hacer algo distinto, algo que no se había hecho en México, y que era precisamente involucrar a la sociedad civil en el problema, involucrarla en la manera de hacer política pública, en la manera de vigilar la actuación de las autoridades y acompañarlas en todo el proceso. Se creó lo que ahora conocemos como la propuesta de un sistema nacional anticorrupción, en donde la ciudadanía estuviera involucrada. Ahora, ¿por qué involucrar a la sociedad? Porque dejar al gobierno no ha sido una buena idea. Dejarlo solo no ha sido una buena idea. ¿Por qué no ha sido buena idea? Porque pues así nos lo demuestra la historia. Dependemos de la voluntad un poco, pues de alguna manera impredecible, de quien está al mando de una institución o de un gobierno estatal o del gobierno de la República, para ver si va a querer hacer las cosas conforme a derecho o no. Yo tuve el privilegio de estar en una administración donde el titular del Ejecutivo era una persona honorable y tenía realmente la convicción de hacer algo contra este flagelo, ¿no? Yo estaba, como lo apunta el doctor, en la subsecretaría responsable de llevar a cabo los casos jurídicos, aunque yo no soy abogado, pero tenía muchos abogados que llevaban los temas y recibíamos denuncias y las transformábamos en actuación. Y el señor presidente en aquella época nos dijo: ustedes actúen con esto, un cheque en blanco. A mí no me vengan a decir quién está involucrado. Si es responsable, que pague sus culpas. Y bueno, pues eso nos permitió llevar a la justicia al tesorero del IMSS, al tesorero de una subsidiaria de Pemex, a un subsecretario de Estado, a varios directores generales. Y bueno, pues simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Teníamos las evidencias, le hablábamos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, hablábamos con los procuradores, se armaba el caso y se procedía. Eso sucedió hace más o menos 20 años. ¿Qué lejos estamos de eso ahora? ¿Qué lejos? ¿Por qué? Porque creo que lejos de avanzar y de ir resolviendo el problema, lo hemos hecho mayor. Y lo que ha pasado es que hemos totalmente anulado la eficiencia y la eficacia de las instituciones. A las instituciones ya no están llegando, ni a nivel de los estados, ni a nivel federal, me temo, los más competentes, los más preparados, sino los que pueden ser controlados, los que van a hacer lo que el jefe les diga, independientemente de que esto no sea lo que le conviene ni a la institución ni al país. Estamos ante una crisis realmente de lo que le llamo yo el síndrome del DO, contra lo que debería decir el CA. El DO es el dedazo en lo oscurito, contra mecanismos competitivos, abiertos, transparentes, para hacer llegar a las instituciones los más competentes, los mejores, los independientes. Y esto
que les acabo de decir, no al DO, sí al CA, es quizá una de las plataformas más importantes que tenemos en el CPC, en el Comité de Participación Ciudadana, porque esto hay que llevarlo a nivel nacional. Lo estamos viendo todos ahora. Hay 14 gobernadores que están en un proceso judicial entredicho. Esto creo que es una muestra clarísima, clarísima, de que hay una crisis de administración pública en las entidades federativas brutal. ¿Por qué? Porque cuando llega un gobernador tiene esta, pues de alguna manera, necesidad de controlarlo todo, de controlar a los fiscales, de controlar al auditor, de controlar al contralor, de poner a sus gentes controlables, capturables, en todo el gobierno. Cuando llega el siguiente, barre, encuentra los trapos sucios, los esqueletos en el closet y va contra el anterior. Y esto se está haciendo un círculo. ¿Cómo lo vamos a parar? Pues de la única manera que se puede parar, poniendo gente profesional en los puestos importantes que tienen que ver con el combate a la corrupción. Tener fiscales independientes, tener auditores independientes, tener contralores independientes, tener jueces independientes. Es realmente aberrante, es un contrasentido republicano que los gobernadores quitan y ponen jueces. Es una invasión de poderes. O sea, se nos ha olvidado que somos una república y que la república funciona a base de pesos y contrapesos, donde hay una independencia de los poderes, hay un respeto de los poderes, y es la actuación de los poderes en su plenitud, conforme a derecho, que se crean de alguna manera el gobierno y se crea la administración pública y se hace de alguna manera la construcción de un gobierno o de un Estado o de una entidad federativa. No es, desde luego, el sistema que se está llevando ahora, donde llega alguien y arrasa con todo, pone a sus amigos y es una especie de botín que además tiene que pagar pues, los favores que recibió para llegar como gobernador, haciendo desde luego trampa y media, corrupción y media en el proceso electoral. Y va en aumento, y en aumento, y en aumento. O sea, estamos realmente ante una crisis terrible en donde pues cada digamos, elección de gobernador es la oportunidad para que todos los partidos hagan trampa, rebasen los topes de campaña, entre dinero de no sé dónde, ilegal, puede ser de los propios gobiernos o también del crimen organizado, se gana la elección y luego hay que pagar esos favores. Digo, nos tenemos que dar cuenta de que estamos llevando al país al precipicio. Algo tiene que parar radicalmente. Y bueno, pues la esperanza, al parecer, es poner ciudadanos en todo el país que estén más atentos del proceso, que estén más atentos de las autoridades, que estén más atentos del proceso. Está en marcha este sistema. Hay, desde luego, ya algunos comités de participación ciudadana que se están formando. Las entidades federativas hay como 8, pero, por desgracia, los gobiernos están tratando de capturar los CPCs. Hay CPCs locales en donde si acaso 1 o 2 son más o menos independientes. Los otros 3 son del gobierno. No puedo decir ahora el nombre porque no quiero revelar a la pobre ciudadana que está haciendo una lucha denodada contra sus compañeros del CPC, pero el presidente del CPC de esta entidad federativa, que no tiene empleo, pero que fue un exfuncionario, llega con chofer, con guaruras, y es un miembro del CPC. Sí, es una situación complicada la que tenemos en el país. Es una situación que se hace más complicada porque ahora, y ustedes lo han visto en los medios, la actuación reciente del Poder Judicial de la Suprema Corte, que afortunadamente ya le puso un alto a esta paranoia de querer comprar a los medios a como de lugar y gastarse
cientos de miles de millones de pesos en comprar las voces de los medios. Bueno, a nadie tampoco escapa lo que sucedió en lo que se llamó la estafa maestra, que un periodismo independiente, de alguna manera articulado por Mexicanos contra la Corrupción, extrajo de un trabajo que había hecho y ha venido haciendo la Auditoría Superior de la Federación desde 2011. O sea, desde 2011 se sabe que los gobiernos agarran grandes cantidades de dinero, se la dan a las universidades para que las universidades a su vez se las den a empresas fantasmas y ese dinero se esfuma o se regresa a las campañas. Desde 2011, ¿qué se ha hecho? Nada, absolutamente nada. ¿Soy optimista o debo ser pesimista? Tengo que ser optimista porque las cosas han llegado a un nivel tan crítico que algo fuerte tenemos que hacer. Hay una sociedad civil emergente que está cada vez más comprometida, está cada vez mejor preparada para hacer frente y la novedad es que ahora se está empezando a expandir en el territorio nacional gracias al Sistema Nacional Anticorrupción. Así es que aunque haya un solo ciudadano en las entidades federativas de los 5 que esté dando la batalla, ya es una mejora contra lo que teníamos hace unos meses. Y como ciudadanía, pues vamos a estar aquí como ciudadanos. No vamos a estar entrando y saliendo de los puestos. Entonces, esta es una batalla que nos va a costar mucho trabajo, pero estoy seguro de que la vamos a ganar. La tenemos que ganar, porque si no la ganamos, perdemos al país. Bueno, hay mucho que comentar sobre el tema. A mí me gustaría que esta, de alguna manera, charla fuera interactiva. Yo quiero oír de ustedes su opinión, sus comentarios, sus propuestas. Tenemos que darnos cuenta de que algo estamos haciendo muy mal también cuando a los policías les pagamos una miseria, no les damos una pensión, no les damos ningún tipo de derechos y queremos que sean impolutos. Cuando tienen tentaciones de plata o plomo, permanentemente, pues, que les hacen escoger por lo que les conviene. Entonces, es absolutamente trágico que por un lado estemos gastando cientos de miles de millones de pesos en publicidad y les escatimamos a los policías que de alguna manera van a proteger a cada uno de nosotros y nuestras familias y nuestros hijos y nuestros nietos, les escatimamos unos cuantos miles de pesos de salario al mes. Es una grosería, es algo inaudito, no podemos permitirlo. Entonces, como sociedad, tenemos que levantar la voz, tenemos que hacer eco de señalar lo que está bien y lo que está mal, y cuando está mal, no callarlo y tratar de cambiarlo. Pues, estoy a sus órdenes, me gustaría escucharlos y poder intercambiar puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro López Presa, por estar aquí en este instituto que es su casa, con nosotros, que somos sus amigos, y por compartirnos este alegato vehemente en relación con un problema gravísimo que enfrenta la nación. Como dije al principio, lo hace el maestro López Presa no solamente a título de buen ciudadano, a título de académico, sino también como persona que en la trinchera pública y en la trinchera privada ha tenido que enfrentar el tema y que ha observado una conducta ejemplar, valerosa, ponderada, siempre valiente como
lo atestiguan las palabras que hemos escuchado. En un medio como este, en un espacio como este, el espacio de la Universidad Nacional y de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, es preciso hablar con toda llaneza, con toda claridad y decir las cosas como se piensan, como se conocen, como se saben, como se viven, y obtener una respuesta, cualquiera que ésta sea, una respuesta ponderada también, reflexiva, en relación con planteamientos tan fuertes como los que acaba de hacer el maestro López Presa, atendiendo a la sugerencia que él mismo hizo y que yo le aprecio mucho. Yo ofrezco la palabra a quien quiera hacer uso de ella. Hay micrófonos para que puedan hacer sus planteamientos. Yo les rogaría una vez más solamente que fueran muy concisos, por favor, para que hubiera la oportunidad de que la mayor parte de quienes quieren hablar puedan hacerlo y para que podamos aprovechar del mejor modo posible el poco tiempo del que disponemos. Tiene usted la palabra. Gracias, buenas tardes. Si se pudiera presentar, por favor. Sí, con mucho gusto, León Alemán, estudiante de Derecho. Me gustaría saber a su juicio cuáles han sido. Más fuerte, por favor. Me gustaría saber a su juicio cuáles han sido los avances desde la formación del Comité de Participación Ciudadana, si es que hubo alguno. Por favor, gracias. Escuchamos dos o tres intervenciones y… Bueno, a ver, acá hay una dama que quiere la palabra. bueno, adelante, si ya tiene. Pues realmente… ¿Su nombre, perdón? Mi nombre, soy Carlos García Rebollo, soy abogado postulante. Y bueno, pues desgraciadamente estamos viendo una realidad muy cruel y de mucha vergüenza porque desgraciadamente la mayoría de la gente que somos los ciudadanos no empujamos a las autoridades que hagan algo porque se acabe este gran problema, que desde luego comienza desde la policía, por ejemplo, porque hay varios temas, ¿no? Pero considero yo que la policía, pésimamente maltratada, no tiene ningún beneficio como para que puedan desarrollar su cargo principalmente. Y aparte de eso, bueno, pues hay que estar constantemente dándoles instrucción para lo que se están enfrentando, que se están enfrentando ya en los juicios orales principalmente, que son los primeros en llegar a las escenas del crimen. Y por otro lado, bueno, el fiscal de anticorrupción, importantísimo, pero que sea gente, como usted lo dice, profesional, que tenga el conocimiento para que pueda controlar a toda esta bola de gente que no tiene, pues no sé qué palabra podría decirle, que no tiene una forma de, bueno, no tiene la vergüenza de poder hacer las cosas como debe ser, porque por eso les pagan. Siempre es muy importante, ahorita las cuestiones civiles, las organizaciones civiles que son las que están empujando estos eventos, pues yo lo veo un poquito, que se va un poco a opacar en relación a lo que ayer el presidente de la República manifestó ¿cómo se llama? De la de seguridad interna. No más que no me acuerdo del nombre que pasó, de la ley de seguridad interna. Interior, gracias. Pues van a militarizar al país completamente y todos lo sabemos por la historia que ha corrido en nuestro país de que los militares pues son otra cosa, ¿no? Gobiernan de una forma diferente. Gracias. Muy buenas tardes, doctores, muy buenas tardes, gracias a todos. Yo soy el maestro Carlos Montejano, soy catedrático y litigante y bueno, es un tema que me apasiona y no quiero ser tomador del tiempo. Sin embargo, usted hablaba de una belleza estructural de Estado en el que debemos cumplir ciertos factores desde la estructura, pero hablamos desde un Estado, hablamos desde la ciudadanía. Creo que no nada más está en el Estado corregir esta corrupción. Yo he tenido la oportunidad de dar cátedra y les digo a mis alumnos, chavos, la corrupción la debemos evitar nosotros. Y molesta que a mí como abogado penalista me digan que somos los más corruptos, porque corrompemos desde el plomero, desde el carpintero. Vivimos en una sociedad que nos han hecho creer que la corrupción es el día a día. Y bueno, usted preguntaba una propuesta, bueno, mi propuesta, y como bien lo dice Nelson Mandela, y recuerdo un griego que no sé si es Platón, refiere, educa al joven para no castigar al hombre. Entonces, bueno, yo considero que lo más importante para poder evitar la corrupción, uno de ellos es la política educativa,
posterior a ello una política económica, porque vivimos en un país donde la riqueza no llega como debe de llegar, ya hay injusticias, entonces el hombre, la ciudadanía está cansada de que las cosas no se hagan como deben de ser. No quiero ser tomador del tiempo, ayer quise entrar a un reclusorio a defender a mi imputado, no me dejaban pasar. Entonces me decían, ¿por qué no le diste una lana al custodio? Porque no es lo correcto. Lo correcto es plasmar la ley como debe de ser. Y yo mi propuesta es que seamos una ciudadanía obediente, pero también el tema de lo que usted refirió del amiguismo, efectivamente, tristemente, desde el nivel gobierno presidencial, Cámara de Senadores, Cámara Baja, nos han fomentado que para poder progresar hay que dar y hay que estimular. Y bueno, yo le aplaudo por el tema, es un tema que nos podríamos, como decía el doctor Sergio, cada quien hacer miniconferencias, un aplauso, y yo creo que este es uno de los foros que podemos combatir y fomentar en la no corrupción, porque lo único que nos hace es que como Estado no evolucionemos como ciudadanía. Y muchas gracias, y mi pregunta sería, a lo mejor usted, con su sapiencia y gran experiencia, también, ¿qué nos puede usted decir? ¿Cuál sería una propuesta para usted? Digo, yo considero que es la política educativa, la política económica, pero ¿qué consejo usted me pudiera dar a mí para yo poder transmitir a los jóvenes que tengo el gusto de impartir clase? Muchas gracias. Bueno, con esas tres, si me permiten, bueno, perdón, nada, sí. Me pidieron que estuviese de pie. Buenas tardes. No era necesario. Muchas gracias. Maestra Diana Eugenia Montero Velázquez, yo soy servidor público. Okay. Y quiero dar mi punto de vista muy particular. La gente que no participamos en la corrupción somos incluso mal vistos por el resto del gremio e incluso por abogados postulantes que ya en juzgados somos criticados tratándonos de adjudicar diversas conductas que no son reales. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta situación que ya se venía manejando desde los institutos, sobre todo el Instituto de Formación Profesional, en donde empezó a hacerse las juntas con los comités ciudadanos y en donde ustedes han tenido una gran participación y sobre todo una voz a nivel nacional. Y a mí me interesa mucho esta situación, que nosotros como servidores públicos, cuando nos veamos en una circunstancia en donde es tachada nuestra conducta porque nosotros no participamos en la corrupción, tengamos una institución o una organización a la cual recurrir en donde se nos brinde el apoyo total y absoluto. Porque es luchar con el resto del sistema y con el resto de los abogados que como uno son servidores públicos y que muchas veces nos dicen, es que, ¿por qué no accedes? Nada más es tal cosa o solo vamos a hacer tal cosa. Entonces, cuando uno se niega rotundamente a participar de este juego absurdo que nos está llevando al caos nacional, no tenemos oídos para ver quién nos puede escuchar y quién nos puede auxiliar. Entonces, a mí me interesaría mucho que se creara un comité específico para que los servidores públicos que entramos en estas circunstancias podamos recurrir a ustedes y tengamos la voz de la comunidad a nuestro favor, independientemente que llamémosle subprocuradores, etcétera, tengan otro tipo de criterio diferente al de nosotros. Me interesa mucho esto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, si me permiten, con estas 4 intervenciones, voy a tratar de ir un poco en orden. Y a lo mejor al referirme a algunas, voy a contestar otras. Sí hay avances, desde luego, y el primer avance es haber modificado la Constitución. Es la primera. No hay muchas constituciones en Latinoamérica, de menos, en donde se le dé un lugar, un reconocimiento constitucional a un grupo de 5 ciudadanos que tienen la facultad legal de supervisar a las 6 instituciones que están, de alguna manera, como responsables del combate a la corrupción. Estas 6 instituciones que forman parte del comité coordinador. Este en sí mismo, a nivel constitucional, es un gran avance. Ahora, a partir de que se nombró a estos 5 ciudadanos, yo entre ellos, los 5 somos absolutamente independientes.
O sea, no tenemos ninguna liga, o si la tuvimos, pues no la tenemos ahora, con el poder. Entonces, y hemos logrado de alguna manera hacer una buena cohesión, aunque no nos conocíamos, y tenemos una agenda que es pública y que está en nuestra página de internet y que la estamos haciendo avanzar. Una, como dije, es impulsar que los nombramientos sean por concurso abierto en todos los puestos clave del sistema. Eso implica fiscales, auditores, contralores, jueces, magistrados. Y bueno, pudiéramos decir que logramos detener lo que se quería hacer de la forma tradicional, por dedazo en oscurito. Le dijimos al presidente de la República en una carta hace varios meses que no nos gustó que enviara magistrados que no pasaron por un proceso de selección competido. O sea, ahí tomamos un riesgo de decirle al presidente que no nos gustó lo que hizo, que lo hizo mal. Y le dijimos al Senado, oye, no los vayas a nombrar, porque no fueron seleccionados correctamente. Bueno, lo paramos. Evitamos que se hiciera el nombramiento de magistrados a modo. Hicimos lo mismo con el fiscal anticorrupción. No nos vayas a nombrar a alguien que no pase por un proceso competido, abierto, transparente y que llegue el mejor. Lo paramos. También nos amparamos contra... ¿Y por qué nos amparamos? Nos amparamos porque queremos hacer funcionar el Poder Judicial. Queremos que el Poder Judicial federal sea nuestro aliado. Entonces nos amparamos contra los 31 congresos locales, o 32. Uno, porque no estaban legislando en materia de anticorrupción. Y dos, porque estaban mal interpretando la Ley General de Responsabilidades. Para nuestra agradable sorpresa, los dos amparos fueron aceptados y despertaron el mayor interés de los jueces, de los dos jueces que lo están llevando. Y los dos jueces tienen todo el deseo de hacer cumplir la ley. Entonces están avanzando, digo, esto no es público, pero bueno, esto en poco tiempo se va a saber los avances. Tercero, le dijimos al SAT, utilizamos el derecho de petición y no el derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque el derecho de acceso a la información separa en el INAI. Si el INAI nos dice que no tenemos la razón, ahí lo dejamos, no podemos hacer nada más. Pero con el derecho de petición, si nos lo niega el SAT, nos podemos amparar. ¿Y qué quiere decir eso? Nuevamente echar a andar al Poder Judicial. Y le pedimos al SAT que nos diera todas las facturas de las empresas fantasma de la estafa maestra. Obviamente pusimos al SAT en jaque. Entonces estamos esperando a que nos las dé o nos las niegue. Si nos la da, ganamos. Si nos la niega, nos amparamos. Y como no hay forma en la ley, dado que son recursos públicos, que nos la puedan ocultar, el Poder Judicial le va a ordenar al SAT que nos la dé. Entonces esa la tenemos ganada, es cuestión de tiempo. A lo mejor, como no hay en el derecho de petición no hay tiempos establecidos, seguramente el SAT se va a hacer loco un buen rato. Pero bueno, por lo menos sabe que está ahí la solicitud. Bueno, y la semana que entra, por cierto, a lo mejor no quiero dar anuncios porque no es el objeto de esta intervención, pero es la semana, se conmemora el día 6, el Día contra la Corrupción a nivel mundial. Entonces vamos a hacer unos eventos bastante interesantes. Entre ellos, vamos a firmar un convenio con todos los colegios de abogados del país, en donde se comprometen a convencer a todos los despachos
jurídicos del país, los despachos de abogados, a que adopten un código de ética. Esto se va a hacer la semana que entra. Y algo similar con el Colegio de Contadores Públicos. Bueno, esto tampoco se sabe, pero ustedes que están los que están de alguna manera siguiendo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, no sé si ¿quién se ha dado cuenta de que hay una cláusula anticorrupción en las pláticas del tratado? No, sí hay. Bueno, esto no lo hicimos público, pero hablamos con autoridades de los vecinos países, haciéndoles ver la importancia de que se negociara una cláusula anticorrupción, y nos hicieron caso. Entonces, antes no existía y ahora el NAFTA, el TLC, va a tener una cláusula anticorrupción. Tenemos la intención, y esto estamos esperando el momento procesal oportuno, como dicen los abogados, de presentar una iniciativa para quitarle a todos los gobernadores del país esta facultad que tienen de nombrar y remover jueces. Entonces, bueno, estamos esperando, ya tenemos la redacción constitucional y esto quizá lo hagamos el próximo año. Ahora, quizá no son logros espectaculares, y bueno, desde alguna manera también ya se mostró muy claramente quién está de qué lado, porque como CPC le pedimos a los miembros del comité coordinador que se investigara quién estaba espiando a estas, digamos, personas notables de la sociedad civil que están de alguna manera luchando contra la corrupción. Y la respuesta del comité coordinador fue maravillosamente reveladora. Perdimos 5-1. O sea, el único que votó en favor de que se investigara fue el ciudadano, la ciudadana, Jacqueline Pichard. Y las otras instituciones dijeron no. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, a nosotros nos ratificó nuestra independencia y evidenció la debilidad de las instituciones, que tienen miedo de actuar conforme a derecho, conforme a lo que es lo correcto. Entonces esto lo único que hizo fue animarnos más a luchar y hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, no sé si con esto te contesté, León. Carlos, pues sí, digo, esto de la Ley de Seguridad Interior, yo entiendo que hay una encrucijada aquí, porque por un lado, si queremos, ya perdimos 20 años y lejos de mejorar la seguridad ha empeorado, pues pensar que de la noche a la mañana milagrosamente las policías se van a volver impolutas, pues es un sueño guajiro, la verdad. Y hay que reconocer que el Ejército y la Marina son instituciones que tienen lo que se requiere. Hay una carrera, tienen protección, tienen una jubilación. Entonces, los militares, los miembros de la Marina, incurren en riesgos personales muy grandes si se corrompen y lo pierden todo. Es hoy día así. Entonces, yo no quisiera pronunciarme en un sentido o el otro porque entiendo las dos partes, pero si queremos tener una solución rápida contra la inseguridad, vamos a tener que hacer alguna concesión. No podemos depender de las policías. Tenemos que fortalecer la Policía Nacional, tenemos que profesionalizarla, eso es algo que se tiene que hacer, pero también tenemos que hacer algo porque los niveles de inseguridad están llegando a niveles inéditos y bueno, pues la población está sufriendo y tampoco no podemos ser inermes a esto.
Bueno, Carlos, ¿qué propuestas? O sea, hay propuestas sencillas que se pueden implementar de inmediato y es, desde luego, tratando de ser mejores ciudadanos. Pero yo creo que las escaleras efectivamente se barren de arriba para abajo. Y si arriba están sucias, pues hay que limpiarlas. Y esto implica no nada más poner gente proba y íntegra arriba, sino fortalecer a la República. Es decir, no, si cambiamos a todos y todos son miembros de una nueva camarilla, las cosas no van a cambiar. Lo que tenemos es que fortalecer a nuestra República, hacer que las instituciones sirvan. Y eso quiere decir que no estén al servicio de un tercero, que quienes estén ahí tengan una carrera profesional, que tengan seguridad y que si se equivocan y hacen algo indebido, salgan de inmediato y a través de un proceso competido, abierto, transparente, se reemplace al corrupto. Pero no que milagrosamente hagamos al presidente de la República intervenir en todo nuevamente. No. Quien más servicio le va a hacer a la nación es el que menos haga en intervenir en otros poderes o en intervenir en otras instituciones. Hay que dejar que esas instituciones maduren por ellas mismas, se consoliden y se fortalezcan. Y desde luego, educar al joven, claro. Eso lleva tiempo. Y bueno, pues también la educación ha estado secuestrada. O sea, entonces también tenemos que ahí, a la par que avanzamos en la educación, también tenemos que avanzar en todos los niveles, no nada más abajo y olvidar lo de arriba. Tenemos que seguir insistiendo arriba de que quien llegue a la presidencia sea realmente alguien de Estado. Y eso quiere decir que haga menos, que no intente invadir, como lo acabo de decir, sino que se concentre en lo que tiene que hacer como ejecutivo y no invada ni a la Fiscalía, a la Procuraduría, ni invada al Poder Judicial. Bueno, desde que yo estuve en la Contraloría, yo llevaba el área de quejas y denuncias, tratábamos en la medida de lo posible y le dábamos esa garantía que se ha roto, pero bueno, la vamos a recuperar, de permitir las denuncias anónimas. Las denuncias anónimas, puede haber mucha basura ahí, desde luego puede haber tratar de hacer vendetas personales, pero a veces las denuncias anónimas sí protegen casos de corrupción graves y casos que se dan a conocer porque quien denuncia tiene miedo, pero muchas veces quienes denuncian son servidores públicos comprometidos que están en contra de lo que están viendo, que saben que si lo hacen público igual ya no duermen esa noche en su casa y hay que darles un instrumento. Bueno, y yo con gran pues entusiasmo les quiero comentar aquí que un grupo de ciudadanos y con los que hemos trabajado ya más de un año son jóvenes, entusiastas, que están con ganas de cambiar al país, inventaron una herramienta que se llama Incorruptible MX. Es una plataforma en Internet que se está implementando estado por estado. Ahorita llevan 3 estados. Y a través de esa herramienta se pueden hacer denuncias anónimas y lo más importante, no es posible rastrear al denunciante. Digamos, la tecnología que está detrás de este sistema es tal que la denuncia es verdaderamente anónima. Y esto va a servir para que se delate arriba, pero también va a servir para que, de alguna manera, la sociedad aporte lo valioso que es denunciar a alguien que sabes tú que está haciendo algo mal y no tenías antes la capacidad de decirlo. Ahora la van a tener. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo muy corto. Y bueno, pues yo
no tengo más que agradecerles y animarlos a que no, de alguna manera, piensen que el país se nos fue. Lo vamos a rescatar, pero todos tenemos que colaborar con nuestro granito de arena. Muchísimas gracias, muy amables. Mil gracias. No solamente hemos tenido la oportunidad de escuchar a un esforzado luchador por causa de la probidad, de la integridad que necesitamos que imperen en esta nación, sino que también hemos tenido la posibilidad de escucharnos a nosotros mismos en los planteamientos que se han hecho, que ponen de manifiesto la profunda inconformidad que existe frente al fenómeno de la corrupción y la enorme necesidad de reaccionar en contra de la corrupción y de actuar desde la sociedad civil, desde las profesiones, aparte de hacerlo desde el Estado y los organismos u órganos que se han constituido, como este al que pertenece el maestro López Presa, que están librando su propia batalla. Yo lo aprecio y agradezco su presencia, el tiempo que nos ha obsequiado y el haberos compartido sus experiencias en un vehemente alegato anticorrupción. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.